Buenas tardes, vamos a empezar con la clase, doctores. Hoy día vamos a revisar la parte de fisiología del capítulo de endocrinología. Vamos a comenzar con algunas generalidades en cuanto a los tipos de secreción, ¿no?, que tienen las hormonas. Entonces, que hay diferentes tipos de secreción. La más importante es aquella en la cual las hormonas van por la sangre, ¿no? Esa se llama secreción endocrina. Esa es la más importante, ¿no? La secreción endocrina, la cual la hormona, que es sintetizada por una célula, va a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Esa es la más utilizada, que es la que vamos a ver. En cambio, tenemos estas variantes que son la secreción autocrina o paracrina, ¿no? En el caso de la secreción autocrina, la misma célula que forma la hormona, esa misma célula va a ser el órgano blanco o célula diana. O sea, la misma célula que produce la hormona va a ser el blanco, ¿no?, para la acción de la hormona. Y en la paracrina son células adyacentes, ¿correcto? Célula adyacente a la cual va a hacer efecto la hormona, ¿ya? Estos de acá, la secreción autocrina y paracrina, lo vemos básicamente en los factores de crecimiento, por ejemplo, somatostatina, histamina, recuerden, en el estómago para la secreción de ácido clorhídrico. Esos son los tres ejemplos que deben recordar de secreción, autocrina o paracrina, ¿no? Factores de crecimiento, somatostatina, histamina, tienen ese tipo de secreción. Luego las demás hormonas que vamos a revisar, hipotalámicas, hipofisiarias, la del páncreas endocrino, ¿no?, tienen secreción endocrina, es decir, la hormona va a ir por el torrente sanguíneo a una célula diana u órgano blanco a distancia, ¿no? Por eso utiliza la sangre. Y también vamos a ver en el caso de la neurohipófisis, o también llamada hipófisis posterior, ¿no? Recuerden que la neurohipófisis o hipófisis posterior produce oxitocina y produce ADH, ¿no? Producen esas dos hormonas que tienen secreción neuroendocrina, ¿ya? Neuroendocrina. Como vamos a ver, ahí hay una secreción neuroendocrina, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la composición bioquímica, vamos a ver que hay hormonas, ¿no?, de tipo proteínas o peptídicas o catecolaminas que derivan de aminoácidos. Y también tenemos las hormonas esteroideas, ¿no?, que derivan del colesterol. Recuerden, las esteroideas derivan del colesterol y son liposolubles, ¿no? En cambio, las hormonas peptídicas que derivan de proteínas son hidrosolubles, ¿no? Hidrosolubles. Muy bien, entonces, como ven, hay otros que son hormonas de crecimiento, las hormonas de crecimiento, factores de crecimiento, que como ven van a tener diferentes tipos de receptores. La mayoría tienen receptores acoplados a esta proteína que se llama proteína G, ¿correcto? La mayoría de hormonas, como están viendo ahí, porque la mayoría son proteínicas, peptídicas, tienen su receptor adosado a la membrana celular. Como están viendo en la imagen, las hormonas peptídicas, las catecolaminas, recuerden, en el caso de las catecolaminas tenemos los receptores alfa y beta, ¿no? Los alfa y los beta son proteínas acopladas a proteína G. Y esta proteína G, cuando se estimula, va a producir segundos mensajeros, ¿no? El más importante, el AMP cíclico. Ese es el más importante, el AMP cíclico. Pero también está el calcio, el inositol trifosfato o el diacilglicerol, ¿no? Entonces, la proteína G lo que hace es estimular la producción de segundos mensajeros, ¿no? Y esa es la mayoría de hormonas, trabajan a través de este receptor acoplado a membrana, ¿no? Pero hay otras hormonas que trabajan con un receptor, pero asociado a enzimas, ¿no? Acá pueden ver actividad tirosinquinasa. Ahí están las hormonas de crecimiento o factores de crecimiento, no la hormona de crecimiento, sino factores de crecimiento, ¿no? Transformante tipo beta, etcétera. Pero el que debes recordar acá es la insulina. Cuando te pregunten la insulina, ¿qué tipo de receptor tiene? Tiene un receptor acoplado a enzimas. Se llama tirosinquinasa, el receptor
de la insulina, ¿no? Entonces, la insulina tiene como receptor una tirosina quinasa, que lo que va a hacer es estimular la actividad enzimática de la célula y eso va a modificar, ¿no es cierto?, la función de la célula. Y en el caso de las hormonas esteroideas que derivan del colesterol, las hormonas tiroideas y la vitamina D, miren dónde está su receptor, no está en la membrana, sino dentro de la célula. Si hablamos de receptores citoplasmáticos, ahí viene a estar el receptor de las hormonas esteroideas, que vienen a ser las hormonas suprarrenales, ¿no? Recuerden el cortisol, la aldosterona, las hormonas sexuales. Esas son las hormonas esteroideas, cortisol, aldosterona, sexual. ¿Dónde tienen su receptor? En el citoplasma. Igual la vitamina D. Recuerden, la forma activa de la vitamina D es el calcitriol, ¿ya? El calcitriol. Tienen su receptor en el citoplasma. ¿Y quién tiene su receptor en el núcleo? ¿Ya? Eso les pueden preguntar. Las hormonas que tienen su receptor en el núcleo son las hormonas tiroideas. La T3, que es la hormona tiroidea activa, la triiodotironina, tiene su receptor a nivel nuclear, ¿ya? Las hormonas tiroideas tienen su receptor a nivel del núcleo, ¿correcto? Muy bien, sea que la hormona tenga su receptor en la membrana o acoplado a enzimas o dentro de la célula, como estamos viendo, citoplasma o núcleo, lo que va a hacer la célula es modificar la función, ¿no es cierto?, de la célula. Regula la actividad de las enzimas y con ello va a modificar la actividad de la célula, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo de cada uno de los tipos de hormonas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que viene a ser el hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Que son las dos hormonas importantes a nivel central. Acá podemos describir de manera general todas las glándulas, ¿no?, importantes en el organismo. Entonces, cuando hablamos del maestro de las glándulas, el maestro es el hipotálamo. Porque el hipotálamo no solo tiene función endocrina, también tiene función a nivel neurológico, ¿no? Recuerden que una función importante del sistema endocrino es la homeostasis, ¿no? Cuando nos pregunten cuál es la función del sistema endocrino, el equilibrio, que viene a ser la homeostasis, ¿no? La regulación del medio interno con el medio externo. Esa es su función principal. Y su característica del sistema endocrino es que su respuesta es lenta, pero sostenida, a diferencia del sistema nervioso, ¿no?, que su respuesta es rápida, pero corta. El sistema endocrino es lenta y sostenida. Entonces, esa es la función del sistema endocrino en general, y el que gobierna todas las glándulas viene a ser el hipotálamo, ¿no?, que tiene, como ya les he mencionado, conexión con el sistema nervioso, con el sistema límbico, etc. ¿No? Entonces este es el maestro de las glándulas. La maestra es la hipófisis, ¿no? El hipotálamo, una de sus funciones es regular la secreción de la hipófisis, que vamos a ver va a producir una serie de hormonas, ¿no? Otra glándula a nivel central es la glándula pineal, ¿no? Cuando nos pregunten qué hormona produce la glándula pineal, la melatonina, ¿no? La melatonina, que regula el ciclo del sueño y la vigilia, el ciclo circadiano, ¿no? El ciclo sueño-vigilia. Esas son las tres a nivel central, ¿no?, que vamos a ir descubriendo. Luego acá, la glándula tiroides, correcto, que ya es una glándula periférica, como están viendo, la glándula tiroides, que van a producir las hormonas tiroideas, ¿no? La T4, la T3. En los adolescentes tenemos acá el timo, correcto, porque en la vida adulta se atrofia, ¿no?, el timo. Pero hasta la adolescencia el timo es funcionalmente activo. ¿Y qué produce el timo? La timopoietina, que viene a ser una hormona que estimula la formación de plaquetas,
¿correcto? Estimula la formación de plaquetas. El corazón tiene función endocrina. Ojo, en cardio hemos dicho que el miocardio produce una hormona. Cuando hay mucho volumen, cuando hay hipervolemia, entonces la aurícula y el ventrículo se dilatan, ¿no? Cuando hay mucha volemia, y eso produce los llamados péptidos natriuréticos, auricular, cerebral, frente al exceso de volumen. Entonces el miocardio se comporta como sistema endocrino también, porque produce estas hormonas, ¿no? Los péptidos natriuréticos, cuando hay hipervolemia. El estómago también, ¿ya? El estómago, las células G producen gastrina, ¿no? Las células G que están ubicados en el antro producen gastrina y es el principal en producir ácido clorhídrico, ¿no? Las células APUT, recuerden, producen histamina. La histamina es un vasodilatador y es un broncoconstrictor, ¿no? Hace broncoconstricción y es un vasodilatador. Y también estimula la secreción de ácido, ¿no? La secreción de ácido. Las glándulas suprarrenales, eso lo vamos a ver a detalle, producen aldosterona, producen cortisol. El riñón produce la eritropoyetina, recuerden, que estimula la formación de glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Cuál es el estímulo para la eritropoyetina? La hipoxia. Cuando hay hipoxia, se produce eritropoyetina. También el que comanda el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La renina se produce en el riñón por las células yuxtaglomerulares, que están relacionados a la arteriola aferente, ¿no? A la arteriola aferente. Muy bien, y el páncreas, ¿no es cierto? Es una glándula mixta, tiene función exocrina y endocrina. Entonces acá vamos a ver la función endocrina, ¿no? Produce insulina, glucagón, somatostatina, como vamos a ir viendo. El tejido adiposo, ¿qué hormona produce? Leptina. ¿Ya? El tejido adiposo produce leptina. Y la leptina es la hormona de la saciedad, ¿correcto? Es la hormona que disminuye el apetito. Los pacientes obesos tienen bastante leptina, pero si tienen bastante leptina, entonces ¿por qué el paciente tiene obesidad? Porque el paciente obeso tiene resistencia a los receptores a nivel de la leptina. Ojo con ese dato. El obeso tiene bastante leptina, pero entonces ¿por qué tiene mucho apetito? Porque hay resistencia. Es como el paciente diabético, ¿no? Tiene bastante insulina, pero tiene insulinoresistencia, ¿no? Y otra función del sistema endocrino, aparte de la homeostasis, también es la reproducción, porque los órganos genitales, las gónadas, responden al estímulo hormonal. Entonces tenemos ahí la gónada masculina, que vamos a ver, y la gónada femenina, ¿no? Que van a producir hormonas y eso va a activar el eje sexual, el eje gonadal. Por eso las dos principales funciones del sistema endocrino es la homeostasis y la reproducción, el equilibrio y mantener la especie, porque estimula la reproducción. Esas son las dos funciones del sistema endocrino. Bien, entonces vamos a empezar con el hipotálamo, que habíamos dicho es el maestro de las glándulas, y en el caso del hipotálamo vamos a describir dos núcleos importantes desde el punto de vista endocrino, ¿no? El llamado núcleo paraventricular, ¿no? El núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ¿no? Y el núcleo supraóptico. Estos dos núcleos son importantes en el hipotálamo. El hipotálamo tiene bastantes núcleos, ya habrán visto en sistema nervioso. Pero a nivel endocrino es importante que recuerden estos dos, el paraventricular y el núcleo supraóptico. ¿Por qué? Porque van a producir hormonas, ¿no? En el caso del núcleo paraventricular, su principal hormona que va a producir es la oxitocina. Y en el caso del supraóptico, la llamada hormona antidiurética, ADH.
también llamada vasopresina, también llamada vasopresina. ADH, antidiurética o vasopresina. Ojo, cada uno de estos núcleos producen ambas hormonas en sí. O sea, si me dicen el núcleo paraventricular produce oxitocina y ADH, pero lo que produce más es oxitocina, produce más oxitocina que ADH. Y en el núcleo supraóptico pasa lo mismo, produce las dos hormonas, oxitocina y ADH, pero ¿qué produce en mayor cantidad? La vasopresina o ADH, ¿no? O sea, hay una predominancia de una de las dos hormonas. Muy bien, entonces estos núcleos lo que hacen a nivel del hipotálamo es producir estas hormonas, ¿no? Por eso acá hemos dicho hay una secreción neuroendocrina, porque estas neuronas, miren, a través de los axones van a llevar estos dos productos, estas dos hormonas, a través de un transporte que es por las neurofisinas, ¿no? Las neurofisinas son proteínas transportadoras. Neurofisinas son proteínas transportadoras que llevan a estas dos hormonas al lóbulo posterior de la hipófisis, que es conocido con el nombre de neurohipófisis. Neurohipófisis, ¿no? O también le llaman el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a almacenarse. Ahí se almacenan estas dos hormonas. Entonces, cuando te pregunten, ¿quién produce oxitocina y vasopresina? El hipotálamo. El hipotálamo produce oxitocina y vasopresina. Pero ¿quién la almacena y la secreta? La neurohipófisis. La neurohipófisis la va a almacenar y la va a secretar, ¿no? Al torrente sanguíneo. Entonces es diferente la función. La que produce es el hipotálamo, pero la neurohipófisis la almacena y la secreta. Eso es con respecto a la oxitocina y a la ADH. En cambio, en el caso de la adenohipófisis, lo que va a hacer el hipotálamo, ¿qué es? Regular. El hipotálamo regula a la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior, mediante las llamadas hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la GHRH, que viene a ser la hormona liberadora de GH, que es la hormona de crecimiento, ¿no? Igual la hormona, la TRH, hormona liberadora de tirotropina, etcétera, ¿no? Entonces tenemos hormonas liberadoras que lo que van a hacer es estimular a que la adenohipófisis produzca más hormonas, ¿no? Pero también hay hormonas inhibidoras, y en las inhibidoras tienes que acordarte dos que son importantes: la dopamina, o también llamado PIF, que es el llamado factor inhibidor de prolactina. ¿Quién es el factor inhibidor de la prolactina? La dopamina. Y la otra inhibidor es la somatostatina. Somatostatina. De esa manera es como el hipotálamo va a regular a la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿no? De la hipófisis. Entonces, a través de esta regulación, el hipotálamo va a gobernar la secreción de la adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo produce hormonas liberadoras y produce también hormonas inhibidoras. De las inhibidoras, acuérdate la dopamina, porque es el que predomina sobre la prolactina. Por eso en esa típica pregunta de examen que te dicen, cuando hay una lesión del tallo, este es el tallo, ¿no? El tallo hipotalámico hipofisiario, ¿cuál es la hormona que aumenta? Todas bajan, pero la que aumenta es la prolactina. ¿Por qué aumenta la prolactina en la lesión del tallo? Porque estás cortando el efecto inhibitorio, estás cortando la dopamina. Entonces lo liberas a la adenohipófisis del factor inhibitorio y la prolactina aumenta, ¿no? Cuando hay lesión del tallo hipotalámico hipofisiario, todas las hormonas caen, porque las que predominan son las hormonas liberadoras. Entonces se corta ese estímulo positivo,
todas bajan, excepto la prolactina, porque en la prolactina predomina el efecto inhibitorio. ¿Y quién hace el efecto inhibitorio de la prolactina? La dopamina. ¿Ah? Por eso es la única hormona, la prolactina, que va a aumentar cuando hay una lesión del tallo, ¿ya? Hipotálamo hipoficiario. Muy bien, entonces cuando la adenipófisis recibe el estímulo del hipotálamo, ahí pueden ver que la adenipófisis va a producir las diferentes hormonas. ¿Cuál es la hormona que más produce la adenipófisis? La GH, la hormona de crecimiento. Es la hormona que se produce en mayor cantidad. Y la GH trabaja de manera indirecta, porque su tiempo de vida media es corta, es 20 minutos su tiempo de vida media. Por lo tanto, tiene que tener un ayudante. ¿Cuál es el ayudante de la hormona de crecimiento? Una proteína formada en el hígado, llamado somatomedina. Somatomedina C. Somatomedina C es el ayudante de la GH, ¿no? O también le llaman así, factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1. Factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1 o somatomedina C. De esta su vida media es más larga, es 20 días, su vida media de la somatomedina C. Por eso es el que va a ser el efecto final. Como pueden ver acá, va al hueso, ¿no es cierto? Y estimula el crecimiento del hueso, el crecimiento lineal, ¿no? El crecimiento lineal. Estimula la síntesis de proteínas, por lo tanto aumenta la masa magra, es decir, la masa muscular. La masa muscular aumenta por la GH, ¿no? Y va a disminuir la grasa, porque estimula la lipólisis. Estimula la lipólisis. Lo que hace la GH es consumir grasa como energía y ahorra proteínas. Eso es lo que hace la GH. Aumenta la masa muscular porque aumenta la síntesis de proteínas y disminuye la grasa. Disminuye el tejido adiposo porque estimula la lipólisis. Ya lo vamos a ver de manera detallada, pero esos son los efectos que deben recordar, ¿no? El crecimiento lineal a nivel de los huesos, el aumento de la síntesis de proteínas y la disminución de la grasa. Entonces esta es la hormona que más se produce por la adenipófisis, la GH. Si te preguntan, ¿y en el embarazo cuál es la hormona que más se produce en la adenipófisis? Ya no es la GH, es la prolactina. ¿Ya? Entonces la prolactina viene a ser la hormona que más se produce, pero ¿en qué condición? Embarazo y lactancia. En el embarazo y en la lactancia, la hormona que más produce la adenipófisis es la prolactina. ¿Ya? Por eso habrán visto que una causa de hiperprolactinemia fisiológica es el embarazo o la lactancia, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Estimular la producción de leche. Estimular la producción de leche materna. Muy bien. Esas son las dos hormonas entonces que más se secretan. La GH y cuando te digan embarazo, lactancia, la prolactina. Luego tenemos los tres ejes periféricos importantes. El eje tiroideo, el eje suprarrenal y el eje gonadal. Son los tres ejes periféricos importantes. El eje tiroideo a través de la TSH, ¿no? Hormona estimulante de tiroides, que va a ir a la glándula tiroides y la va a estimular. El eje suprarrenal a través de la ACTH, ¿no? A través de la ACTH. Y el eje gonadal a través de la LH y la FSH. La LH y la FSH, ¿no? Que son las hormonas que se producen en la hipófisis para estimular tanto a la gónada masculina, que es el testículo, como a la gónada femenina, que es el ovario, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir viendo esos ejes, ¿correcto?
Lo que hay que recordar es básicamente quién estimula, quién inhibe a la hormona y sus funciones de la hormona. Eso es básico recordar en sistema endocrino, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo cada uno de esos procesos. Entonces, en el caso de la neurohipófisis, hemos dicho que la neurohipófisis va a secretar y va a almacenar dos hormonas, ¿no? Pero son producidas en el hipotálamo, ya hemos dicho. Los produce el hipotálamo, pero la neurohipófisis la almacena y la secreta. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando acá de la oxitocina y estamos hablando acá de la ADH, ¿no es cierto? O también llamada vasopresina. Ya está. Entonces, concepto importante, producidas por el hipotálamo, pero almacenadas y secretadas por la neurohipófisis. Es diferente. Muy bien, entonces la oxitocina es producida acá, ya le hemos dicho, por el hipotálamo. El núcleo paraventricular principalmente produce oxitocina. Lo lleva a través de las neurofisinas a la neurohipófisis y la neurohipófisis va a liberarlas, ¿no? Va a secretarlas. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el principal estímulo para que la neurohipófisis libere oxitocina? Este es el principal estímulo, la succión, ¿correcto? La succión es el principal estímulo para secretar oxitocina. Y acá hay un reflejo, ¿no es cierto? Porque hay una conexión con el sistema nervioso. Entonces, cuando el bebito succiona, ¿no?, el pezón de la madre, entonces manda un estímulo que va a viajar por la médula, ¿correcto?, por la médula espinal y va al hipotálamo y estimula el núcleo paraventricular para que produzca oxitocina y estimula la neurohipófisis para que libere oxitocina. El hipotálamo produce, la neurohipófisis secreta la oxitocina. ¿Cuál es el otro estímulo? Acá, cuando hay un estímulo a nivel del cuello o a nivel de la vagina. El estímulo a nivel de cérvix o a nivel de la vagina va nuevamente como un arco reflejo por la médula y va nuevamente al hipotálamo, a la neurohipófisis, para que se produzca y se libere oxitocina. Entonces ahí estamos viendo la conexión, ¿no?, que tiene con el sistema nervioso. ¿Alguien se recuerda cómo se llama ese reflejo? Ese reflejo se llama Ferguson. Cuando te pregunten, ¿qué es el reflejo de Ferguson? El reflejo de Ferguson es cuando se estimula el pezón de la mamá o también se estimula el cuello, ¿no?, o la vagina a través del tacto vaginal, y eso aumenta la producción y liberación de oxitocina, ¿no? Eso se llama reflejo de Ferguson. Muy bien. Una vez que la oxitocina, que es una hormona peptídica, ¿ya?, de naturaleza proteica, se libera, se produce y se libera, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer, lo que está en línea roja, es la eyección de la leche. Eyección de la leche materna. Esa es una de sus funciones. ¿Por qué? Porque va a hacer contracción de células mioepiteliales del estroma de la glándula mamaria. En el estroma de la mama hay células mioepiteliales, o sea, son células epiteliales que tienen función contráctil, como el músculo, ¿correcto? Entonces, lo que hace la oxitocina es justamente contraer esas células mioepiteliales, con lo cual se aplastan los acinos, los alvéolos mamarios y se eyecta la leche, ¿ya? Se eyecta. Esa es la función de la oxitocina. No es producción, porque si te preguntan quién es la que estimula la producción de leche materna, esa es la prolactina. Y la prolactina, recuerden, la produce la adenohipófisis. Entonces la oxitocina estimula la eyección de leche, la salida de leche.
La prolactina produce leche, porque la prolactina tiene su acción a nivel de los alvéolos mamarios, que son los que producen la leche. Entonces, ojo, es diferente, ¿eh? Si te dicen ¿quién produce? La prolactina. Su nombre te dice producir, ¿correcto? En cambio, la que eyecta la leche es la oxitocina, la eyección de la leche materna. Muy bien. ¿Y cuál es la otra función de la oxitocina? La otra función de la oxitocina está en el útero grávido, es decir, en el útero de una gestante. Al final del embarazo, la oxitocina lo que va a hacer es la contracción del miometrio. Contracción del miometrio en un útero grávido, ¿no? ¿Para qué? Para el parto, durante el trabajo de parto. Muy bien. ¿Dónde hay más receptores para oxitocina? ¿En el fondo, en el cuerpo o en el segmento uterino? En el fondo. Acá en el fondo hay más receptores para oxitocina, ¿no? Es por eso que en el fondo la contracción es más intensa, más precoz, más duradera, ¿ya? Y tiene una dirección, ¿no es cierto? Porque tiene un marcapaso. Ese marcapaso generalmente está en el cuerno derecho. Ahí está el marcapaso. Y es por eso que la contracción del útero va de arriba hacia abajo. Tiene una dirección. Va de arriba hacia abajo, es decir, del fondo hacia el segmento uterino inferior. Eso se llama triple gradiente descendente. Triple gradiente descendente. Porque la contracción es más precoz, más intensa, más duradera en el fondo, con respecto al segmento uterino interior, al segmento uterino inferior. Ya está. Entonces, esa es la función de la oxitocina. Contrae las células mioepiteliales del estroma mamario para eyectar la leche y contrae el útero grávido en el trabajo de parto. En el trabajo de parto. Esa es su función. ¿Estamos? Vamos por el otro lado. En el otro lado tenemos la ADH o vasopresina. ¿Quién produce la ADH? Principalmente el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico del hipotálamo produce la ADH. Pero ¿quién la va a almacenar y la va a secretar? La neurohipófisis. La neurohipófisis, ¿no es cierto? Igual que la oxitocina, la misma historia. El núcleo hipotalámico lo produce, pero la neurohipófisis la va a almacenar y la va a secretar. ¿En respuesta a qué? En respuesta a qué se produce y se libera la ADH. El principal estímulo, ¿cuál es? La osmolaridad. Si en la oxitocina era la succión, en la ADH el principal estímulo es la osmolaridad. Entonces, ¿quién va a estimular la producción y liberación de ADH? El aumento de la osmolaridad. Ese es el principal estímulo. Porque recuerdas que la función del ADH, ¿cuál es? Reabsorber agua, ¿no es cierto? Reabsorbe agua. Entonces, si yo tengo mucha osmolaridad, ¿qué quiere decir? A nivel de la sangre, ¿no? Mucha osmolaridad. Quiere decir que tengo mucho soluto en la sangre. La sangre está muy concentrada. Entonces, eso es alterado. ¿Qué busca el sistema endocrino? Equilibrio. Entonces, la ADH lo que va a hacer es reabsorber agua y diluir ese exceso de concentración. Por eso este es el estímulo más importante para producir y secretar ADH, el aumento de la osmolaridad. En cambio, ¿quién lo inhibe? ¿Cuándo se va a inhibir la producción y liberación de ADH? Lo contrario, cuando hay disminución de la osmolaridad. Entonces, cuando te pregunten cuál es la hormona que regula la osmolaridad plasmática, la ADH, ¿ya, doctores? Es la que regula la osmolaridad plasmática. Pero no solo también regula la osmolaridad, sino también la volemia, porque la ADH mueve agua. Entonces, ¿qué pasa si hay hipovolemia? Aumenta la secreción de ADH. Es lógico, ¿no es cierto? Porque si baja la volemia, la ADH se va a secretar más para reabsorber agua y de esa manera compensar
y buscar el equilibrio. Al otro lado, lo contrario, pues, ¿no? Si hay una hipervolemia, se frena la secreción de ADH. Se frena, porque ¿para qué necesito más agua? Ya estoy hipervolémico, se corta la secreción de ADH. También con la presión, si hay hipotensión, la ADH aumenta, porque uno de los componentes de presión es la volemia, ¿no? Si yo aumento la volemia, aumento la presión. Entonces al otro lado, ¿quién inhibe? La disminución, el aumento, perdón, de la presión arterial. Entonces, cuando hay aumento de la presión arterial, también la ADH se frena en su secreción, porque ya no quiero volumen, porque si aumento mi volumen voy a aumentar más mi presión. Entonces, vean, esos son los tres factores importantes por los cuales se va a regular la secreción de ADH, ¿ya? Osmolaridad, volemia y presión, pero miren que es diferente, ¿eh? Entonces, acuérdense uno de ellos, el que estimula. ¿Quién estimula la producción y liberación de ADH? El aumento de osmolaridad, o la hipovolemia o la hipotensión. Eso aumenta la secreción de ADH. Lo contrario va a disminuir, ¿no? Ya está. De ahí ya otros factores, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el estrés. El estrés aumenta la secreción de ADH, ¿no? El estrés aumenta la secreción de ADH. El frío aumenta la secreción de ADH. Las náuseas, los vómitos aumentan la secreción de ADH. Por el otro lado, el etanol, ¿no? Les pueden preguntar, el etanol, el alcohol, ¿qué hace? Bloquea la función del ADH. Por eso tú has visto cuando un paciente bebe, ¿no es cierto? Cuando alguien toma alcohol, ¿qué es lo que pasa? A cada rato va al baño, porque se ha bloqueado la función del ADH, por eso orina bastante, y la orina es diluida, porque está perdiendo bastante agua, ya que el ADH no está funcionando, ¿no? Por eso a cada rato va al baño. ¿Qué fármaco en psiquiatría produce la famosa diabetes insípida, ¿no? Recuerden que la diabetes insípida es aquella patología en la cual no hay ADH. ¿Qué fármaco en psiquiatría produce diabetes insípida? Es el litio, ¿correcto? El litio bloquea también la función de la ADH. Por eso van a ver que produce la llamada diabetes insípida. Nefrogénica, porque no es central, ¿no es cierto? Decimos diabetes insípida central cuando el hipotálamo no produce ADH, y nefrogénica cuando bloqueamos la acción periférica del ADH, ¿no? A nivel de riñón, que lo vamos a ver. Ya, entonces, esos son los estímulos, ¿no? El estímulo y la inhibición del ADH. Bien, entonces ahí habíamos visto, ¿no es cierto?, la regulación de la secreción de ADH. Ahora vamos a ver la función. En cuanto a la función del ADH, tiene dos funciones, ¿no? La función a corto plazo es a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? En los vasos sanguíneos, el receptor del ADH se llama B1, ¿no? Y ahí lo que va a hacer es vasoconstricción. Ese es el efecto inmediato de la ADH o vasopresina, va a ser vasoconstricción. De ahí el otro nombre que tiene el ADH, vasopresina, porque va a ser vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica, y eso va a aumentar la presión arterial, ¿no? Ya está. Pero la otra función es a nivel del riñón, y en el riñón van a estar los receptores B2 de la vasopresina, del ADH. ¿Y qué es lo que va a hacer la ADH? Va a estimular la expresión de acuaporinas, y esas acuaporinas lo que van a hacer es reabsorber agua, es decir, le quita agua a la orina, produciéndose una orina concentrada, ¿no? Una orina concentrada. Esa es la función del ADH.
ahorrar agua, conservar agua, quitarle el agua a la orina. ¿Cuántos litros de agua se absorben por el glomérulo? Más o menos 180 litros por minuto. 180 litros por minuto se absorbe de agua en el glomérulo, ¿correcto? Se filtra, ¿no es cierto? Agua por el glomérulo. De esos 180 litros, el 90%, doctores, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. El 90% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, junto con sales, porque acuérdense que el agua se mueve con el sodio, con el cloro. Entonces, de los 180 litros que entran al glomérulo por filtración, el 90% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Es decir, ¿cuánto queda en la orina? 10%. ¿Cuánto es el 10% de 180? 18 litros. Eso es lo que queda, ¿no es cierto? Esos 18 litros van a llegar hasta la última porción de la nefrona, que viene a ser el túbulo colector. Y es ahí donde trabaja la ADH, en el túbulo colector. ¿Cortical o medular? Medular. Trabaja en el túbulo colector medular. Porque, doctores, para que funcione la ADH, la médula renal tiene que estar hipertónica. Recuerden por nefro que la médula es hipertónica. ¿Por qué la médula del riñón es hipertónica? Porque acá el asa de Henle tiene un mecanismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Se llama mecanismo de contracorriente. ¿Para qué sirve el mecanismo de contracorriente producida por el asa de Henle? Para producir una médula hipertónica. ¿Y para qué quieres que la médula renal esté hipertónica? Para que la ADH trabaje. Si la médula pierde su tonicidad, la ADH no trabaja. Por lo tanto, no vamos a reabsorber agua. Entonces, la médula tiene que estar hipertónica para que la ADH pueda trabajar. ¿Y cuál es la función de la ADH? Reabsorber agua. ¿Correcto? Por eso trabaja en el túbulo colector medular. Y para que la ADH funcione, la médula tiene que estar hipertónica. ¿Y quién hace que la médula renal esté hipertónica? El mecanismo de contracorriente del asa de Henle. Entonces, eso está interconectado. Entonces, ¿se acuerdan esos 18 litros que quedaron, ¿no es cierto? Gracias. En la nefrona, la acuaporina se va a absorber, de esos 18 litros, va a absorber 16 a 17 litros. Dejando para la orina, ¿cuánto? 1 a 2 litros de agua. 1 a 2 litros. Entonces, la ADH hace la regulación final de agua, como están viendo. Porque el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, van a reabsorber el 90%. Y lo que queda, que es 18 litros, que es el 10%, van a ver que la ADH va a reabsorber agua, dejando 1 o 2 litros de agua para la producción de orina. Por eso se imaginan, si la ADH no trabaja, el paciente va a aumentar su diuresis. Y eso pasa en el paciente que ingiere alcohol, ¿no? Paciente que ingiere alcohol, al día siguiente, ¿cómo se levanta? Como si estuviera en el desierto, ¿no? Con bastante sed, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido bastante agua en la orina, a producir una orina diluida, porque se ha bloqueado la ADH, ¿ya? Esa es la función entonces de la hormona. Por eso es su nombre, antidiurética, porque le quita a la orina agua, generando una orina concentrada. Muy bien, también estimula la sed. ¿Ya? La ADH también estimula lo que viene a ser la sed. ¿Y dónde está el centro de la sed? En el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo. Entonces estimula el centro de la sed.
Muy bien, esa es la función entonces de la hormona antidiurética o ADH.